Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla y ustedes recuerden de apagar los micrófonos si no están por hacer ninguna consulta. Así no se escucha esa interferencia. Ahí comparto la pantalla. Bueno, chicos, hoy vamos a ver, vamos a estudiar más en profundidad uno de los tres estados principales de agregación de la materia, que es el estado gaseoso, del cual empezamos a hablar la primera clase de la semana pasada, en esta clase de sistemas materiales. Y ahora vamos a ver más en profundidad cuáles son las propiedades de los gases, cómo se los estudia, cómo se modelizan estos gases para poder establecer relaciones, reglas, leyes, y vamos a aplicarlos en algunos problemas de ejercitación. En primer lugar, ¿cuáles son las propiedades de los gases? Son aquellas, muchas de las que ya nombramos la semana pasada, pero vamos a hacer un repaso. Los gases, ustedes se acuerdan que uno de los tres principales estados de agregación de la materia se caracterizan por formar mezclas homogéneas o uniformes en todas las proporciones. La mayoría de los gases son incoloros, pero hay algunas excepciones, como el cloro, que es amarillo verdoso, el dióxido de nitrógeno, que es pardo, y el yodo, que es violeta. Estos gases no poseen volumen propio, y como lo muestra acá en la figura, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, y se adaptan a su forma. Otra de las propiedades que van a estar viendo mucho los gases en estas clases y en el cursado son sus propiedades de compresión y expansión. Hemos dicho que solamente los gases tenían la propiedad de comprimirse, debido a que había tanto espacio entre sus moléculas que eran fácilmente compresibles, se aplica una presión y las moléculas lo que hacen es juntarse un poquito más entre ellas. La expansión sería el proceso inverso, cuando uno disminuye la presión que se está aplicando a este gas, las moléculas de los gases lo que hacen es expandirse, es decir, ocupar más volumen del que estaban ocupando. Los gases ejercen presión sobre el recipiente que lo contiene, es decir, ustedes tienen que imaginarse que estas moléculas que están acá están en continuo movimiento al azar y chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen, y ese fenómeno es lo que va a estar representando la presión, que es la fuerza por unidad de área. Y por último, son capaces de difundir. Es decir, cuando dos gases entran en contacto, se mezclan por completo hasta quedar uniformemente distribuidas sus moléculas, y esto es posible debido al gran espacio que hay entre esas moléculas y por su continuo movimiento al azar. Ahora vamos a ver un videito que representa justamente lo que les estoy diciendo de la difusión. Vemos cómo oxígeno y nitrógeno ingresan a este recipiente a través de dos válvulas independientes, y las moléculas empiezan a moverse al azar hasta que se combinan y se distribuyen uniformemente en todo el volumen del recipiente. Y por otra parte, este esquema representa la compresión y expansión, que está directamente relacionado con la presión que uno ejerce sobre estos gases. Uno, por ejemplo, puede ejercer presión, que está simbolizada por esta flecha, a través de este pistón. Uno ejerce presión sobre un volumen de gas, y ese volumen se disminuye, es posible disminuirlo. ¿Y cómo pasa esto? Se explica en función de que las moléculas se acercan unas a otras. En este caso, la expansión se quita presión, se disminuye la presión que se ejerce sobre ese gas, y lo que hacen las moléculas es volver a separarse entre sí. Ahora vamos a ver cuáles son las variables que pueden afectar el comportamiento de estos gases. En primer lugar, la presión, como veíamos hace ratito, que es la fuerza ejercida por unidad de área. Esa es la definición de presión. La fuerza ejercida sobre una superficie. Los gases ejercen una presión en forma uniforme sobre todas las partes del recipiente que lo contiene, como vimos hace rato,
Y las unidades que vamos a estar utilizando cuando hablemos de presión, al menos en los problemas que tenemos nosotros ahora, es atmósfera como la unidad principal y milímetro de mercurio. Y la relación entre ellas, o el factor de conversión, es que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. También lo podemos expresar como torr o en pascales. Pero los que más vamos a utilizar en los problemas son la atmósfera y los milímetros de mercurio. El segundo factor que afecta el comportamiento de los gases es la temperatura, que representa la energía cinética que poseen las moléculas de ese gas en ese recipiente, por ejemplo. Y las unidades de temperatura son los grados Celsius y el Kelvin. Esas son las unidades que vamos a usar nosotros en los problemas. La escala Celsius ya la conocen, divide en 100 partes iguales desde el punto de fusión del agua hasta el punto de ebullición, o sea, 0 a 100 grados Celsius, y la escala Kelvin, que la escala Kelvin lo importante es que no pongan el simbolito este de grados, se pone directamente el valor y la K de Kelvin, y a qué igual la escala Kelvin, o cómo se hace la conversión con la escala Celsius. La temperatura expresada como temperatura absoluta en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273. La escala Kelvin lo que tiene es que estableció un nuevo... Igual tienen prendido un micrófono que está como interrumpiendo. Nuevos valores para la temperatura, en la cual la temperatura absoluta o 0 Kelvin es la temperatura en la que no hay movimiento molecular, es decir, las moléculas estarían quietas totalmente. Y como les decía, para transformar el grado Celsius a grado Kelvin, la temperatura va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273. La cantidad de sustancia que se representa por la N minúscula, que es según el sistema internacional, la cantidad de materia que se expresa mediante moles de sustancia. El N minúscula, entonces, nos está representando el número de moles de sustancia. Y eso matemáticamente va a ser igual a la masa de esa sustancia, en este caso del gas, dividido en el peso molecular. Y las unidades de esta manera son gramos en mol. El otro parámetro que afecta el comportamiento de los gases es el volumen, que si bien nosotros ya hemos visto que los gases no tienen volumen propio, sino que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, vamos a tener en cuenta justamente el volumen de esos recipientes en los problemas. Y las unidades que utilizamos, ustedes ya las conocen, 1 litro, que es igual a 1000 mililitros, esto a su vez equivale a 1000 centímetros cúbicos, y por conversión es igual a 1 decímetro cúbico. Sí, y a 0,01 metro cúbico. La densidad es la última variable que vamos a ver, que es la relación que se establece entre la masa y el volumen del gas. La masa sabemos que se expresa en gramos y el volumen puede ser en mililitros o litros. Entonces la densidad la vamos a encontrar en los problemas como gramos por mililitro o gramos por litro. Y vamos a definir unos ciertos parámetros, o vamos a hacer ciertas convenciones para que estemos todos de acuerdo. Y vamos a decir que las condiciones normales de presión y temperatura, para las cuales están definidos muchos de los demás parámetros que vamos a ver a lo largo de la clase, van a ser, en cuanto a presión, una atmósfera de presión o 700 milímetros de mercurio de presión, y la temperatura de 0 grados Celsius. Puede ser tremendo, Gil. ¡Vamos, universo! Chicos, apaguen los micrófonos. Entonces, esos van a ser las condiciones normales de presión y temperatura. Cuando ustedes encuentren estas siglas en los problemas CNPT, significa condiciones normales de presión y temperatura, eso ya está implícito, eso les dice a ustedes que la presión ya la tienen en el problema, que va a ser de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio, y la temperatura también, ya se le están indicando que es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Entonces, ahora vamos a definir el concepto de mol, y vamos a hablar del número de Avogadro. El mol es la unidad de medida de la cantidad de sustancias que establece el sistema internacional. Y es la cantidad de materia que contiene exactamente el número de Avogadro de entidades elementales. Estas entidades elementales pueden ser átomos, moléculas, iones y hasta partículas subatómicas. El número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. Entonces, en este caso, aquí voy a tratar de conectar la tableta. Tenemos que la masa molar de cada elemento
expresada en gramos, es la masa atómica relativa, que se conoce como peso atómico, y lo encontramos en la tabla periódica. Y acá les he puesto los núcleos del hidrógeno y del oxígeno. Están los núcleos del hidrógeno y del oxígeno. Y nosotros vimos la semana pasada que estos valores de masa, 1,008, que los redondeábamos a 1, y 15,99, que los redondeábamos a 16, eran producto de tener en cuenta los pesos relativos de cada isótopo para cada elemento y su abundancia relativa. En este caso vamos a definir una unidad de masa atómica. Y lo van a encontrar tanto en los problemas como en los libros como UMA, que significa unidad de masa atómica. Digamos, en los siglos XVII y XVIII, los químicos han tratado de establecer relaciones entre los pesos de los elementos y han encontrado que el peso del átomo de hidrógeno, el peso del átomo de hidrógeno era exactamente igual o equivalente a la 12ª parte del peso del isótopo. ¿Qué pasa con la tableta? Lo vuelvo a escribir. Me decía que el peso del hidrógeno, de un átomo de hidrógeno, era exactamente igual. No, están andando mal las tabletas hoy. A ver. Una colega tenía el mismo problema esta mañana, no sé por qué. Ahí está. El peso del átomo de hidrógeno es una 12ª parte, o pesa una 12ª parte, que lo que pesa el isótopo de carbono 12. Entonces, ese peso ha sido considerado una UMA, de manera arbitraria, de manera... se ha convenido que ese sea la unidad de masa atómica. Y numéricamente es igual al peso atómico que les figura a ustedes en la tabla periódica. Por ejemplo, la masa molar de un compuesto, en este caso les puedo hacer el ejemplo del agua. Porque parece así, ahora estoy escribiendo con el mouse. Va a ser igual a la suma de sus pesos atómicos. 2 por peso atómico del hidrógeno más 2 por peso atómico, perdón. A ver, hago. Peso molecular del agua va a ser igual a 2 por peso atómico del hidrógeno más el peso atómico del oxígeno. Esto entonces va a ser igual a 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1,008, es decir, 1, más el peso atómico del oxígeno, que es 16. Esto va a ser igual a 2 por 1, 2, más 16, 18. Y esto lo vamos a expresar en gramos por mol. Bueno. Aquí les había copiado un ejercicio para que hagamos, no sé si me va a permitir hacerlo el lápiz. Dice, calcule la masa en gramos de medio mol de moléculas de ácido sulfúrico. ¿Cómo escribo la fórmula del ácido sulfúrico? A ver, que pasemos de nomenclatura. ¿Qué me dicta? El ácido sulfúrico era H2, H2SO4. Entonces calcule la masa en gramos de medio mol. N igual a 0,5, lo voy a
Escribir lento, a ver si así se puede. No, no. Bueno. Me pide calcular la masa de medio mol de moléculas de ácido sulfúrico. Nosotros sabemos que un mol... voy a dejar de compartir y voy a volver a ver si así se corrige. Perdón, chicos, ¿no? Compartir solo esto. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, profe. Sí, sí se ve. Bien. Sí, profe. Buenísimo, ahora vamos a empezar. Entonces, tenemos ácido sulfúrico. Nos pide la masa y nos dice que el número de mol es medio mol. Medio mol es 1 sobre 2. Sin importar cómo pese, sale así, no sé por qué. Sería lo mismo que decir 0,5 mol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver si me deja acá abajo. Yo le estaba diciendo que por la ley de Avogadro, sabemos que un mol va a ser igual a, o va a contener, mejor dicho. Dios, cada vez peor. Bueno, voy a intentar hacerlo con el mouse. Un mol va a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, por una regla de 3, 0,5 moles va a contener X. Entonces, X va a ser igual a 0,5, matemáticamente 0,5, por el número de Avogadro, que es este, voy a poner acá Na, sobre 1. ¿Y esto cuánto es igual? A ver, si alguno tiene una calculadora ahí a mano, no, ya lo digo yo. Entonces, 0,5 por 6,023 por 10 a la 23 les va a dar 3,01 por 10 a la 23. Perdón, chicos, por la letra, pero estoy escribiendo con el mouse, porque la tableta no sé por qué no funciona. O el lápiz, mejor dicho, de la tableta. ¿Se entiende ahí a pesar de los razones? Sí, Sí. profe. Entonces, nos pide la masa en gramos de medio mol de moléculas de ácido sulfúrico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la sustancia, escribo la fórmula e identifico cuáles son los datos y las incógnitas. Entonces, en primer lugar me piden la masa y tengo como número de moles 0,5, que es lo que me da de dato. Entonces, nosotros sabemos que un mol de cualquier sustancia va a tener 6,023 por 10 a la 23 partículas de cualquier tipo. En este caso, moléculas. Entonces, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. 0,5 moles de esa sustancia va a tener X. Por una regla de 3, 0,5 por 6,023 por 10 a la 23 dividido en un mol. Y eso me va a dar 3,01 por 10 a la 23 moléculas. Dios. Bueno. Vamos a ver si podemos manejarlo sin esto. Bueno, si seguimos, acá está justamente el principio de Avogadro. Para gases, y establece una relación entre cantidad de sustancia o moles y el volumen que ocupa un gas. Entonces,
a la misma temperatura y presión, Avogadro encontró mediante un experimento que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de todos los gases tendrían el mismo número de moléculas. Y entonces la ley de Avogadro dice justamente que a temperatura y presión constantes, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional al número de moles N de ese gas. Y eso está simbolizado por estas ecuaciones. El símbolo alfa en matemáticas significa directamente proporcional o indica una proporcionalidad directa. Volumen es directamente proporcional al número de moles. Para cambiar este signo alfa por un igual, para establecer una ecuación, tenemos que agregar una constante de proporcionalidad. Entonces, el volumen va a ser igual. El volumen que ocupa un gas va a ser igual a este constante por el número de moles. Y si despejamos de esta ecuación la constante, nos va a quedar que el volumen, la relación entre el volumen y el número de moles, o sea, su cociente, va a ser igual a un valor constante siempre. De esta manera, si tenemos dos muestras de gas a la misma temperatura y presión y va cambiando el número de moles, por ejemplo, y queremos hacer una relación entre volúmenes, encontramos que, viniendo de esta ecuación, el volumen 1 sobre la cantidad de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la cantidad de moles 2. O este 1 y este 2 pueden ser equivalentes o pueden indicarnos estado inicial y estado final. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, y todo esto solamente es válido a temperatura y presión constante. Si a nosotros nos dicen que tenemos un gas 1, por ejemplo, hidrógeno, y tenemos, por ejemplo, un mol de hidrógeno, y nosotros queremos agregarle un mol extra, es decir, que N2 va a pasar a ser 2 moles, podemos calcular a través de esta ecuación el volumen que ocuparía ese gas cuando aumentamos la cantidad de número de moles. Y la ley de Avogadro nos permite, nos da pie a definir el volumen molar y que nos va a servir para emplearlo en los problemas más adelante. El volumen molar es justamente el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, que ya sabemos que era una atmósfera y temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Ese volumen, o sea, un mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros. Eso es constante. Eso es algo que se tienen que acordar. 22,4 litros. Sí. Yo sigo sin entender qué es un mol. Bien, pues lo vamos a explicar qué es un mol. Bueno. Un mol es la unidad que usa el Sistema Internacional y que vamos a usar nosotros más adelante también para indicar cantidad de sustancias. Uno puede pensar que la cantidad de sustancias se expresa como peso, como el peso de una sustancia en gramos, la masa, pero no, en química usamos mol para establecer o para definir cantidad de sustancias. Por ejemplo, ¿cuánto de aluminio tenés en este vaso de precipitación? Tengo tantos moles de aluminio. ¿Y esos moles a qué va a ser igual? A la cantidad de, por ejemplo, un mol va a contener 6,023 por 10 a la 23 partículas, en este caso átomos de aluminio. ¿Se entiende? O sea que no importa el elemento al que me esté refiriendo, siempre va a ser 6,023 a la 10 a la 23 de ese elemento. Exactamente. Y puede ser no solo de elementos, pueden ser moléculas, pueden ser, como decía acá, partículas subatómicas, aniones, por ejemplo. Puedo tener un mol de agua. Pero Sí. todos los elementos tienen pesos distintos. ¿Cómo es eso algo? Exacto, entonces un mol de cada elemento, de cada compuesto va a pesar diferente. Por ejemplo, un mol de agua va a pesar diferente a un mol del ácido sulfúrico que veíamos recién. Sí. Porque su composición es diferente. Un mol de agua va a pesar exactamente igual que el peso molecular. Es decir, un mol de agua va a pesar 18 gramos. Y un mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto va a pesar? Sumamos, ¿verdad? El hidrógeno tiene 2. El azufre, ¿cuánto pesa? Según la tabla periódica. Eh, Pesa 32.
32. 0,064. Bueno, consideramos 32. Uy, Dios, tu cabeza está peor. Bueno, 2 más 32 Y el oxígeno 16. más 4 por 16 sería, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto da? 4 por 16 más 32 más 2. Esto da 98. Entonces, un mol de ácido sulfúrico va a pesar 98 gramos. Eso es Bien. importante que lo entiendan, que un mol de las diferentes sustancias o elementos va a pesar diferente, y eso va a depender de su composición. O sea que cuando uno se refiere a un mol, se refiere exclusivamente a la cantidad de un tipo de sustancia. No Uno puede puede tener haber un, o sea, claro, no uno puede haber puede un tener, mol combinado de agua y ácido sulfúrico, ¿o sí? no. Ahí, o sea, generalmente usamos el mol para referirnos a una sustancia en particular. Bien, Cuando bien, hablamos bien. de mezclas, vamos a usar otros términos que ya son, hablamos de concentraciones en estos casos, que podemos llegar a moles de sustancias, de una sustancia en una mezcla, pero a partir de otros valores, que son valores de concentración, que eso lo vamos a ver más adelante en el cursado de química general. Por ejemplo, a Ah, partir de un valor de concentración de una sustancia, uno puede llegar por cálculos matemáticos a decir, bueno, en esta mezcla de agua y ácido sulfúrico hay tantos moles de ácido sulfúrico. Pero eso es a través de otro tipo de cálculos y tienen que ver ya con el concepto de concentración. Eso lo vamos a ver después. Por bien, ahora ustedes tienen que entender que un mol de cualquier sustancia o de cualquier elemento es igual, o es la cantidad de sustancia que va a contener 6,023 por 10 a la 23 elementos o entidades elementales. Por ejemplo, un mol de agua contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de ácido sulfúrico va a tener el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Eso es lo que les tiene que quedar claro a ustedes. ¿Está bien? Profe, ¿de dónde Sí. sale el 2 más 32 más 4? Esos números de qué Estos, son? estos son los pesos atómicos que están en la tabla periódica. ¿Se acuerdan del número A? ¿Se acuerdan que en el núcleo teníamos abajo el Z y arriba el A? Z era el número atómico y A el número másico, que era igual a este valor. Bueno, estos son los valores que estamos teniendo en cuenta para calcular los pesos atómicos y pesos moleculares. Los valores de masa atómica que aparecen en la tabla periódica, que ya habíamos visto la semana pasada que eran masas atómicas relativas. Estos son los valores que vamos a usar para calcular pesos moleculares. ¿Se entiende? Sí. Salen de la tabla periódica. Sí. Perfecto. ¿profe? Bueno, sí, ¿Profe? sí. O sea que si, por ejemplo, yo tengo un mol de agua y sé cuánto pesa la molécula de agua, multiplicándola por el número de Avogadro, ¿es el peso del mol? ¿O no tiene nada que ver lo que estoy diciendo? ¿Cómo, perdón? Repetilo. Sí, sí. Yo tengo una molécula de agua, sé el peso de la molécula de agua, y si tengo un mol de agua, con el número de Avogadro, calculo el peso del mol de agua. En realidad no con el número de Avogadro, porque si vos ya sabes que tenés un mol de agua y sabes el peso molecular del agua, ya sabes que ese mol de agua va a pesar 18 gramos, como hemos visto recién. ¿Entendés? Ah, ya, ok. Sí, así es. Vos tenés el peso molecular y sabes que el peso de un mol va a ser exactamente igual al peso molecular. Y tenés que hacer una relación triple, digamos. Un mol tiene el número de Avogadro, de moléculas en este caso, y va a pesar lo mismo que el peso, uy Dios, cada vez está peor, el peso molecular. No, ya que estamos en regresar. Va a pesar exactamente igual que el peso molecular. Y vos sabés que el del agua es 18 porque lo hemos calculado recién. Profe, ¿y ¿Entiendes si eso? tiene la otra aplicación que usaba la semana pasada? Sí, estoy usando las mismas, solo que el problema es en
en el puntero. No sé por qué. A ver. Ahora voy a intentar compartirlo de nuevo. Bueno, por ejemplo, ahora que no estoy compartiendo con ustedes, la tableta me está funcionando perfectamente. Pero voy a volver a compartir. A ver si tenemos suerte. Profe, Sí, o sea que medio mol del ácido sulfúrico sería 49, digamos. veamos, lo calculemos. El 98 dividido en 2. Por eso. O sea, pero Matemáticamente sí. Sería así. Entonces veamos si ahora me... Ácido sulfúrico. Nos dice que tenemos 0,5 moles. Ahora sí funciona. Y nos pide la masa. Entonces, nosotros sabemos que nos falta calcular un dato todavía. El peso molecular del ácido sulfúrico. Que ya lo hemos calculado, ¿se acuerdan? Que era 2 por 1. El 1 viene del peso atómico del hidrógeno, más el 32, no me equivoco, que era del peso atómico del azufre, más 4 por 16, que 16 es el peso atómico del oxígeno. Acá le voy a poner entonces hidrógeno, esto es azufre, y esto es oxígeno. Esto va a ser igual a 98 gramos por mol. Entonces, un mol pesa 98 gramos, ¿verdad? De ácido sulfúrico. Entonces, por regla de 3, 0,5 moles va a pesar X. Y esto es igual a 98 por 0,5. Que es lo mismo que decir 98 dividido en 2. ¿Verdad? sí, profe. Y eso nos va a dar 49, que creo que es lo que me decía recién. Bueno, ahora está funcionando bien. ¿Se ve ahí, verdad? Y cómo sería que lo vea solamente yo. Sí, Perfecto. Y hay que poner resultados sobre, o sea, en gramos sobre mol. No, porque te piden, a el problema te pide la masa. La masa se expresa en gramos. Entonces, con hacer esta relación donde voy a decir un mol pesa tantos gramos, 0,5 mol tantos gramos, ahí terminaría tu ejercicio. Estás indicando la masa. Entonces, volvamos acá. Listo. Chicos, ahí apaguemos los micrófonos. Entonces ahora vamos a ver gases ideales. ¿Por qué estudiamos gases ideales? ¿O qué son los gases ideales? Estos son gases teóricos, es decir, que como tales no existen en la naturaleza, pero nos permiten hacer aproximaciones o estudios o establecer ciertas leyes que nos van a permitir después entender el comportamiento de los gases reales. Podemos hacer en el laboratorio que los gases reales, a través de ciertas condiciones, le podemos establecer, por ejemplo, condiciones específicas de presión, temperatura, que hagan que esos gases reales se parezcan lo más posible a un gas ideal. Y establecer ciertas reglas, normas, leyes, que nos van a permitir estudiarlos en otras condiciones, por ejemplo. Entonces, estos gases ideales son gases teóricos y estarían compuestos por partículas o moléculas que se desplazarían aleatoriamente sin interactuar entre ellas. Nosotros sabemos que eso no pasa, pero bueno, es el supuesto que nosotros hacemos. El tamaño de las moléculas de estos gases ideales se desprecia comparado con la distancia entre ellas, porque sabemos que en los gases la distancia entre las moléculas, entre una y otra molécula, es grande, hay mucho espacio entre moléculas. Después, las fuerzas intermoleculares son muy débiles o despreciables, salvo en el momento en que dos moléculas chocan, digamos.
Y estos choques que se producirían entre dos moléculas de un gas serían perfectamente elásticas. Esto es un término que van a ver después en física, pero cuando un choque es elástico, no hay intercambio de energía cinética entre las moléculas. O sea, cuando dos moléculas chocan, van a seguir con la misma energía después del choque, que es lo que no pasa en la realidad. Después, el estudio de los gases ideales nos permite predecir el comportamiento de los gases reales, por eso es tan importante. Y por último, los gases reales se comportan como ideales en condiciones de baja presión y elevada temperatura. Esas son las condiciones que yo les decía que manejamos en el laboratorio para poder hacer esta comparación. Bueno, vamos a ver ahora las leyes de estos gases ideales. En el caso de estos gases, el sistema gaseoso queda determinado o lo podemos caracterizar empleando las siguientes variables: son presión, temperatura, volumen y el número de moles o la composición. Estas leyes que vamos a ver estudian el comportamiento de una masa fija de gas. ¿Qué significa una masa fija de gas? Que el número o la cantidad de sustancia va a permanecer constante. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Eso es lo que van a tener en cuenta para hacer los problemas. Que N, que es el número de moles o cantidad de sustancia, va a ser siempre constante. Entonces, si tenemos constante la masa, el número de moles, y también mantenemos constante por lo menos una de las variables que hemos visto hace ratito, como presión, temperatura y volumen, podemos calcular el valor de las restantes. En primer lugar, vamos a ver la ley de Boyle-Mariot. En este caso, estos dos químicos hicieron varios experimentos en los que verían que a temperatura constante, el volumen de una masa definida de gas era inversamente proporcional a la presión que se ejercía sobre ese gas. Es decir, que mientras más presión se ejercía, como está acá en esta figura, mientras más presión se ejercía sobre un determinado volumen de gas, menor iba a ser el volumen que ocupaba ese gas. De manera inversa, cuando se aplicaba menor presión, el volumen de ese gas se incrementaba, o sea que el gas se expandía. Dicho de esto de manera matemática, usando los signos de proporcionalidad, vemos que el volumen era inversamente proporcional a la presión. Así se simboliza eso que estoy diciendo. Inversamente proporcional a la presión. Y si uno quiere sacar ese símbolo de directamente proporcional y cambiarlo por un símbolo igual para hacer una ecuación, tiene que incluir sí o sí indefectiblemente una constante de proporcionalidad. De esta manera el volumen, según Boyle y Mariot, era igual a un valor de una constante sobre la presión, porque era inversamente proporcional a la presión. Entonces, si queremos despejar el valor de la constante, nos queda que la constante va a ser igual al producto del volumen por la presión. O dicho de otra manera, los productos volumen por presión del mismo gas, de diferentes volúmenes, de diferentes presiones, a temperatura constante, van a ser siempre igual a un valor constante. Entonces, si tenemos una... Sí. Pero la temperatura en este caso es la misma, aumenta cuanto más presión hago. ¿Cómo? Perdón, ahí se te ha cortado el audio. ¿Que la temperatura, cuanta más presión hago, aumenta o es constante? No, es constante. Se establecen las condiciones en el laboratorio para que la temperatura sea constante, por eso se denomina isotérmico. Acá en esta ecuación nos independizamos de la temperatura. Estos cambios de volumen y de presión no le van a afectar a la temperatura. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si tenemos una condición inicial y una condición final, podemos, si me deja, por ejemplo, si tenemos una condición inicial, P1 por B1 igual a constante, y tenemos una condición final, P2 por B2 igual a constante, como estos valores son siempre iguales, podemos igualar estos dos términos. Y esto nos va a llevar a esta expresión que es la que van a usar ustedes en los problemas. P1 por B1 igual a P2 por B2. Estos serían condiciones iniciales y estas condiciones finales. Y en esta figura de la derecha podemos ver esquematizado el experimento que hicieron Boyle y Mariot. Ellos veían que a medida que
aumentaban la presión, el volumen de este gas, que ocupaba este gas, iba disminuyendo. Por ejemplo, si la presión en estado inicial era igual a 3, aproximadamente, ¿no? Estoy haciendo una extrapolación muy aproximada. Si uno aplicaba una presión de 1,5 atmósferas, el volumen era de 3 litros. Si esa presión la duplicábamos, o sea, para que vaya a 3 atmósferas, el volumen pasaba de ser de 3 a 1,5 litros. Es decir, a medida que uno aumenta la presión, el volumen disminuye. Y al contrario, cuando uno disminuye la presión que ejerce sobre un gas, el volumen que ocupa ese gas aumenta. ¿Se entiende, chicos? Pero ahora vamos a ver un Sí, profe. Sí, profe. ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un problema. La presión del nitrógeno gaseoso en un tanque de 12 litros a 27 grados es 15,646 atmósferas. Calcular el volumen que ocupará el gas a 4 atmósferas de presión, si la temperatura permanece constante. Esto es importantísimo. Siempre lo tienen que tener en cuenta. ¿Cuál de los parámetros es el que se mantiene constante? En este caso, la temperatura. Ahí ya les está indicando el problema que puede ser un caso de boiling mayor. Pasamos el LIP, y lo primero que tienen que hacer ustedes es anotar cuáles son los datos que le da el enunciado, el problema. Es la manera más ordenada, prolija, recomendada de trabajar, para que ustedes mismos visualicen qué es lo que tienen y qué es lo que necesitan, o qué es lo que tienen y qué es lo que se les pide. Entonces, vamos a definir condiciones iniciales, en este caso con el subíndice 1, y condiciones finales con el subíndice 2. Inicial y final. Entonces, nos dice que tenemos 12 litros, el tanque tiene un volumen de 12 litros, y una presión de 15,646. Esas son las condiciones iniciales. Se calcula el volumen que ocupará el gas si la presión pasa de 15 a 4 atmósferas. ¿Ves? Presión 1, 15,645 atmósferas. Presión 2, 4 atmósferas. Es decir, que hay una decompresión, o sea, se baja la presión. ¿Qué volumen ocuparía? ¿Qué hacemos nosotros? Identificamos, como le decía, que como la temperatura es constante, las condiciones son isotérmicas, y la ley que puedo aplicar es la de Boyle-Marriott, que relaciona presiones con volúmenes. Tenemos P1 por V1 inicialmente igual a P2 por V2 en el estado final. ¿Y cuál es la incógnita? El volumen en el estado final. Entonces, identificamos a la incógnita y la despejamos. A la presión 2 que está multiplicando, la pasamos dividiendo al otro término y nos queda volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos que el volumen 2 va a ser igual a 46,9 litros. Es decir, tenía un volumen inicial de 12 litros, con esta presión que es grandísima. Si uno disminuye la presión, para que se mantenga la constante, lo que va a tener que pasar es que aumente el volumen, ¿verdad? Que el gas se expanda. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces pasemos a la siguiente ley, que es la ley de Charles. Charles, ahí está. Charles dice que la masa, que el volumen de una masa definida de gas, cuando la presión en este caso es constante, va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y acá se aclara que es la temperatura absoluta porque siempre que ustedes resuelvan estos problemas de gases con las leyes de los gases ideales, tienen que usar temperatura en la escala absoluta de Kelvin. Va a ser considerado mal o como error si utilizan la escala de grados Celsius. Este proceso donde la presión es constante se denomina proceso isobárico. Iso de igual, bárico de presión. Y como les decía, solamente va a tener validez cuando la temperatura se exprese en grados Kelvin. En este caso se observó que el volumen estaba directamente relacionado con la temperatura. Lo que hizo, a ver si me deja escribir, lo que hizo Charles fue demostrar
u observar en primera instancia, porque si todas estas ecuaciones, estas leyes vienen de observaciones empíricas, es decir, en el laboratorio de observación de ciertos experimentos. Por ejemplo, lo que observaba Charles era que cuando uno aumentaba la temperatura a la que estaba sometido el gas, el volumen que ocupaba ese gas aumentaba. Es decir, o dicho de otra manera, de manera matemática, que el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Y si yo quiero expresar esto como una ecuación, voy a decir que el volumen va a ser igual a una constante por la temperatura. Y si yo despejo de esta ecuación la constante, me va a quedar que el volumen sobre la temperatura, la relación volumen-temperatura, siempre va a ser constante. Y de esta relación es que viene la ecuación que relaciona dos estados de un gas. Volumen 1, temperatura 1, igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso tenemos lo mismo, condiciones iniciales y condiciones finales. Y en esta figura podemos ver cómo a medida que Charles incrementaba la temperatura expresada en Kelvin, ustedes ya saben que no se pone grados como el circulito, sino que se pone directamente el número y Kelvin. Por ejemplo, él tenía a 200 Kelvin, mejor dicho acá, a 273 Kelvin, que es equivalente a 0 grados Celsius, el gas ocupaba un volumen de un litro. Cuando esa presión aumentaba, 373 Kelvin, ese volumen también aumentaba. ¿Se entiende? Y de ahí es que sale esta ley, esta ecuación, esta relación. Pero O sea que ¿puede la volver a explicar? temperatura, ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar? No entendí. Sí. profe, yo lo que le iba a decir es que si a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen, digamos, Sí. también. Sí, eso es lo que dice justamente Charles en su ley. Es lo que veía en el experimento, que cuando él calentaba un recipiente que contenía un gas a un volumen inicial, por ejemplo, acá lo voy a volver a hacer. Este sería el estado inicial. 1 litro, volumen inicial, que es lo mismo que volumen 1. 1 litro, y la presión y la temperatura inicial, perdón, era 273 Kelvin, como hasta acá. 273. Él vio que si esa temperatura inicial pasaba de 273 a una temperatura final de 373 Kelvin, el volumen final aumentaba también, ¿ven? Acá si yo voy a 373, extrapolo, y vemos que el volumen pasa de ser de 1 a 1,5. ¿Se entiende, chicos? Esa Profe, relación de que... Sí, la constante esta de la que estamos hablando, ¿tiene una unidad? ya les muestro. Voy a borrar esto. Acá. La constante va a tener unidades de volumen sobre temperatura. Ok. Sí, pero o sea, matemáticamente no la usamos porque en los problemas vamos a usar solamente las relaciones que se establecen entre volumen y temperatura para que ustedes vayan directamente a buscar una de estas 4 incógnitas. Por ejemplo, le dan en un problema que lo vamos a ver ahora, el estado inicial de un gas en términos de volumen y temperatura y les dicen que la presión es constante y le dicen ya sea que, por ejemplo, se empezó a calentar ese gas, que va a ser la temperatura 2, y les piden cuál va a ser el volumen que va a terminar ocupando ese gas. Ustedes tienen que ir directamente a esta relación. Volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Que les decía hace ratito cómo se sacaba, cómo se llegaba, mejor dicho, a esta ecuación. Lo que veía Charles era que el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Entonces pudo establecer o definir el valor de una constante que
siempre se mantenía o sea, cuando un gas se sometía a diferentes temperaturas iba cambiando el volumen, pero el producto de ese, o sea, el cociente entre el volumen y la temperatura, ¿cómo sale? Era igual a la constante. Era igual siempre al mismo valor, que era acá, que era constante. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Ahora lo vemos más claro en un problema. Un recipiente que almacena gas natural se mantiene a presión constante de 2,2 atmósferas. En un día frío, cuando la temperatura se mantiene a 0 grados, el volumen de gas en el tanque es de 2.000 litros. Calcular el volumen del gas en un día caluroso de diciembre cuando la temperatura es de 31 grados Celsius. Entonces, primero notamos cuáles son los datos que nos da el problema y las incógnitas. Las incógnitas nos dice que el volumen 1 va a ser de 2.000 litros, ¿verdad? La temperatura 1 va a ser de 0 grados Celsius, que para pasarla a Kelvin tenemos que sumarle 273, pues ya lo hemos visto, nos da 273 Kelvin. La temperatura 2 dice que es 31 grados Celsius, o sea que cuánto volumen va a ocupar el gas en un día de calor. El día de calor, la temperatura es de 304 Kelvin, es 31 más 273. El volumen 2 sería nuestra incógnita y nos aclaran que la presión es constante. Es decir, cuando la presión es constante es un proceso isobárico y le está indicando a usted que puede estar dirigido a que apliquen la ley de Charles. Entonces ustedes escriben cuál es la relación que establece Charles y buscan cuál sería su incógnita. La incógnita, como vemos acá, es el volumen 2 o volumen final. Lo despejamos pasando la temperatura que está dividiendo, multiplicando el otro término, y nos quedaría así. Reemplazamos por los valores, las magnitudes, y nos da que el volumen final va a ser 2.227,1 litros. Es decir, que si la temperatura 1 era 273 Kelvin y pasamos a temperatura 2, que es mucho mayor, el volumen va a ser también mayor. Va a pasar de 2.000 a 2.227,1 litros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Pasamos a la última ley individual que vamos a ver, que es la ley de Gay-Lussac. En este caso se establece otra relación entre la presión y la temperatura en este caso. Dice que la presión de una masa fija de gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta en Kelvin. En este caso tienen que tener en cuenta que en todas estas leyes que estamos viendo habla de una masa fija de gas. Masa fija de gas. ¿Qué significa eso entonces? Que lo que tenemos que tener en cuenta como supuesto también en estos problemas es que n va a ser igual a constante. Todas estas leyes se dan bajo condiciones de temperatura o volumen o presión constante, pero la n también tiene que ser constante, el número de moles. Entonces, en este caso, si me escribiera acá abajo, lo que se ha visto es que la presión, así como el volumen, era directamente proporcional a la temperatura que se ejercía. O sea, mientras mayor es la temperatura que yo le aplicaba a un gas, mayor iba a ser la presión que ese gas ejercía sobre el recipiente que lo contenía. Entonces, dicho de otra manera, la presión era igual a una constante por el valor de temperatura al que estaba sometido ese gas. Si yo despejaba el valor de esa constante, me quedaba como que la presión sobre la temperatura era siempre igual a un valor constante. Entonces, si yo tengo un estado inicial P1 sobre T1 igual a K, y un estado final P2 sobre P2 sobre T2 es igual a K, estas dos, esta y esta, se podrían unificar para formar esta expresión final. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Es la ecuación que ustedes van a usar para resolver los problemas aplicando la ley de Gay-Lussac. Cuando les digan que el volumen, como dice acá, que el volumen es constante. Siempre tenemos que fijar
una variable de estas de presión, volumen y temperatura para poder calcular el valor de las otras dos, usando estas leyes que acabamos de ver. En este caso, el volumen es constante y se dice que el proceso es isocórico. Veamos ahora un ejemplo para que apliquemos. Dice, la presión de un gas en un aerosol es de 1,5 atmósferas, a 25 grados Celsius. Dice, suponiendo que el gas se comporta de manera ideal, calcular la presión que ejercerá si es calentado a 450 grados Celsius. Entonces, primero anotamos los datos, el estado inicial, como les decía, y el estado final. Entonces, el estado inicial, presión 1, 1,5, temperatura 1, 25 grados Celsius, que es igual a 298 Kelvin. Dice que se lo enfría, en este caso, perdón, se lo calienta al gas, pasa a ser 723 Kelvin, y nos pide que calculemos la presión en el estado final, indicándonos que el volumen es constante. Entonces anotamos nuestra relación, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, identificamos cuál es la incógnita, en este caso la presión 2 o presión final, y la despejamos mandando a la temperatura 2, pasando a la temperatura 2, está como dividiéndola, pasamos multiplicando el otro término. Nos queda así, P1 por T2 sobre T1. Y acá calculamos que la presión 2 es igual a 3,64 atmósferas. ¿Se entiende, chicos? Menos mal que he puesto las cosas en la diapositiva, Sí, porque profe. me ponía a escribirlo, capaz que no me andaba el lapicito. Buenísimo. Y acá Profe, tenemos... ¿puede volver al ejercicio anterior, por favor? Sí, Gracias. sí. Profe, Sí. A mayor volumen, no necesariamente mayor peso, ¿verdad? No. En estos casos, en estas leyes que estamos viendo, tengan en cuenta que tanto Boyle-Mariotte como Charles y Gay-Lussac suponen una cantidad de masa fija y constante. Es decir, que la cantidad de sustancia va a ser la misma siempre, no va a cambiar. Uno va a cambiar la presión, la temperatura, el volumen, pero la cantidad de sustancia va a ser siempre la misma. Imagínense ustedes que va a ser un gas contenido en un recipiente. Y la masa, el número de moles, la cantidad de sustancia de ese gas va a ser siempre la misma en estos casos. Más adelante, la clase que viene mañana, vamos a ver qué pasa cuando cambie esa masa o esa cantidad de sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Les decía que ustedes van a tener subidos hoy, dentro de un ratito, en el aula virtual, un archivo que va a tener más problemas sobre este tema. Hay archivos para que ustedes apliquen las ecuaciones y resuelvan matemáticamente, y hay otros que combinan eso con verdaderos o falsos, en los que también tienen que hacer ciertos cálculos y otro tipo de razonamiento. Eso lo pueden ir haciendo y consultarlo también mañana, o ir haciéndolo tranquilamente durante la semana, y el viernes vemos si tienen alguna duda puntual, o los hacemos juntos, digamos, los que podemos. ¿Listo, chicos? ¿Puedo pasar? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Acá les decía que le iba a mostrar un ejemplo. Dice, ¿cuántas moléculas hay en? Y les muestra diferentes condiciones, diferentes sustancias. Así como este, van a encontrar algunos ejercicios en ese archivo. Entonces vamos a ver si podemos hacer al menos este, para mostrarles de ejemplo, y ahí ustedes ya seguían para hacer los otros. Dice, ¿cuántas moléculas hay en 0,34 moles de ácido clórico? En el apartado A. Entonces, ustedes saben que en un mol de cualquier sustancia, en este caso un mol de ácido clórico, ¿cuántas moléculas va a haber? ¿O cuántas moléculas va a contener un mol? 6,023. Exactamente, el número de Avogadro de partículas, es decir, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces lo que tenemos que hacer es una relación, una regla de 3. Si en un mol, si un mol de ácido clórico contiene el número de Avogadro de moléculas, 0,34 moles, ¿cuánto van a tener?
Entonces, X va a ser igual a 0,34, que son los moles que yo tengo, por el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. Molécula. Otra consulta, chicos. ¿Ustedes todos saben cómo anotar notación científica en la calculadora? ¿Saben cómo hacer este cálculo en la calculadora? Sí, profe. No. ¿Sí? Si hay alguien que no sepa, que me avise y yo le digo ahora, si tienen la calculadora ahí al lado. Yo, profe. Bien, en la calculadora, o sea, según la marca cambian un poquito, pero por ejemplo, si yo quiero poner esto en la calculadora, tengo que poner 0, escribamos solamente el número de Avogadro, 6.023, y ese por 10 a la 23 lo vamos a poner de la siguiente manera. Ustedes abajo, fíjense si en sus calculadoras tienen que tener notación científica, si tienen abajo del 3 una tecla que dice EXP con mayúscula. ¿Se encuentran? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa tecla equivale a decir por 10. O sea, esa tecla sirve para multiplicar o hacer una multiplicación por 10 a determinada potencia. Entonces, cuando tienen 0,023 y apretan esa tecla, le va a aparecer una E en la pantalla. Esa E significa por 10. Y ahora, cualquier número que ustedes incluyan a continuación va a ser la potencia a la que ustedes están elevando ese 10. ¿Entienden? Entonces, en este caso, 6,023, aprieto la EXP, le aparece la E en la pantalla, y ahora pongan 23. Y eso que ven en la pantalla significa 6,023 por 10 a la 23. De hecho, si ustedes ponen igual, les va a aparecer eso en notación científica. ¿Todos lo han podido ver en su calculadora? Sí, 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 aparece. Buenísimo. Así es como tienen que hacerlo. Entonces, esta regla de 3 se completa al dividir esto, todo esto, en un mol. Entonces, mol con mol se cancelan y X les va a quedar igual. Y otra cosa muy importante, chicos, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer este tipo de cálculos, tienen que usar paréntesis. Por ejemplo, acá, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a hacer 0,34 paréntesis 6,023 por 10 a la 23, cierran paréntesis, ponen igual, y ahí recién dividen en el valor que sea. En este caso es 1, o sea que no lo vamos a dividir, pero por ejemplo, si había otro valor 2, 2,5, lo tienen que hacer con paréntesis, porque el valor matemático que da es diferente. Entonces, ¿esto cuánto da? 2,05. 0,4. 0,5. 0,5 si redondeamos, moléculas. ¿Moléculas de quién? De ácido clórico. Y empiecen a practicar ahí también la nomenclatura. ¿Se entiende cómo tienen que trabajar? Llegamos a ver si nos queda lugar para hacer este otro ejemplo. Este sería el A. Veamos, por ejemplo, el B. El C mejor. El B es por 3. 10 gramos de ácido fosfórico. ¿Cómo es la fórmula del ácido fosfórico? ¿Recuerdan? No, no me acuerdo. Bueno, lo hacemos ahora, pero pónganse repasando nomenclatura que lo tienen que saber para el viernes. H3, P, O, Julio. 4. 3. H3, P, O, 4. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Establecer las relaciones que ya conocemos para ver cómo podemos usarlas en nuestro favor. Nosotros sabemos que un mol va a tener el número de Avogadro de moléculas para que cuando se traba. Bueno, un mol va a contener el número de Avogadro de moléculas. ¿Y cuánto va a pesar un mol de esa sustancia que hemos visto recién hace ratito?
6,023 a la 10 3,0. por 10 a la 23. No, eso va a ser la cantidad de moléculas que va a contener, pero ¿cuánto va a pesar? Solo Ah, por la masa. 10 gramos. No. La masa va a ser igual, la masa de un mol, ¿no? La masa molar, que se simboliza con la M mayúscula, va a ser igual al peso molecular de ese compuesto. ¿Y a qué va a ser igual el peso molecular? A la suma de los pesos atómicos, ¿se acuerdan? Este era H3PO4, perdón. Entonces va a ser igual a 3 por 1 más el peso atómico del fósforo, 31 es, ¿me lo pueden corroborar ustedes? ¿Tienen la Sí, tablita de mano? ¿31? Sí. Sí, profe. Perfecto. 31 más 4 por 16. ¿Se entiende? El oxígeno 16, el fósforo 31 y el hidrógeno 1. Peso molecular va a ser igual a 3 por 1, 3, más 31, más 4 por 16. Queda 64. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 34 más 64. 98. 98. 98 gramos por mol. Entonces, un mol, como decíamos, tiene el número de Avogadro de moléculas y va a pesar 98 gramos por esta relación, ¿no? Esto es todo lo que tenemos para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, nos dice cuántas moléculas hay en 10 gramos de ácido fosfórico. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. O voy a ir borrando acá lo del cloro para darme más lugar. Bueno, lo que tenemos que decir nosotros es, con la información que ya hemos sacado, en 98 gramos de ácido, voy a salir de acá y voy a ir al paint. Vuelvo a escribir, tenemos ácido fosfórico, sabemos que un mol pesa 98 gramos, ¿verdad? Y que contiene el número de Avogadro de moléculas. Eso es lo que sabemos y tenemos que usar a nuestro favor. Nos dice que tenemos 10 gramos de ácido fosfórico y nos pide el número de moléculas de la incógnita. Entonces, si sabemos que 98 gramos de este ácido es lo que pesa, o mejor dicho, es lo que pesa un mol de esa sustancia, y que a su vez contiene el número de Avogadro de moléculas, decimos, bueno, 98 gramos de este ácido va a contener 6,023 por 10 a la 23 moléculas. De ese ácido. Si yo tengo ahora, no 98, sino 10, ¿cuántas moléculas voy a tener? X. Y ese X entonces va a ser igual a 10 gramos por 6,023 por 10 a la 23 moléculas sobre estos gramos. Peso molecular. 98 gramos de ácido fosfórico. Entonces, gramos con gramos se van y nos quedaría X igual. ¿Esto cuánto da? Entonces calculamos, vamos 10 por paréntesis,
6,023, el x, que es por 10 a la 23, cerramos paréntesis, igual. 6,023 por 10 a la 24, dividido en 98, eso nos va a dar 6,14 por 10 a la 22. ¿Me han seguido, chicos? Sí, profe. Molécula. Sí, profe. Así es como tienen que resolver ustedes el ejercicio. ¿Se entiende? No sé por qué acá en Paint sí me deja y allá en PowerPoint no me deja. Perfecto. Ese sería el ejemplo de el ácido fosfórico. Y por último, hagamos el de el dióxido de carbono. A ver si me deja copiar esto. Ahí está. ¿Cuántas moléculas hay en? Y hagamos el último. Hagamos este, el D. Bueno, acá, el D. 135 litros en condiciones normales de presión y temperatura de dióxido de carbono. Entonces nos pide primero los datos. Tenemos 135 litros de dióxido de carbono. Tenemos condiciones normales de presión y temperatura, que eso que eran iguales las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué teníamos que saber nosotros? La presión a cuánto tiene que ser igual. 1 atmósfera. Perfecto, 1 atmósfera. ¿Y la temperatura? 0 grados 0 centígrados. grados. O 0 270 grados centígrados. Celsius o 270 273. Kelvin. Perfecto. Entonces, nosotros acá tenemos que emplear el concepto de volumen molar. ¿Se acuerdan cuál era el valor de esa constante que yo les decía que se tienen que acordar? Decía que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura tenía un volumen constante de 22,4 litros. Acá les voy a poner entre paréntesis para que lo tengan en cuenta que es una constante que lo tienen que aprender. Entonces, volviendo a hacer las relaciones que yo les decía, un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura va a tener un volumen de 22,4 litros, y si es un mol va a contener el número de Avogadro de moléculas. ¿Estamos? Y entonces voy a continuar acá arriba. Con ese supuesto que tienen que hacer ustedes, van a decir, bueno, a ver, la incógnita ahora es el número de moléculas. Nuevamente. Entonces, si ustedes saben que este volumen, 22,4 litros, es el volumen que ocupa un mol y que tiene el número de Avogadro de moléculas, cuando ustedes tengan este otro volumen, para calcular el número de moléculas que tienen que hacer otra regla de 3. Primero, en la primera línea de la regla de 3, escriben lo que ya saben. Es decir, que 22,4 litros de quién? De dióxido de carbono contienen 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces el volumen 2 que ustedes tienen, que es 135 litros de dióxido de carbono, van a contener X moléculas. Entonces matemáticamente va a ser igual a 135 litros por 6,023 por 10 a la 23 moléculas dividido en 22,4 litros.
no sé si han ido dando cuenta a medida que resolvemos los problemas, pero es muy importante que ustedes pongan bien las unidades y cuando despejen también bien las unidades. Eso va a asegurar que el problema esté bien hecho, que el valor que ustedes lleguen va a tener la unidad que corresponde. Entonces, 135 litros por paréntesis 6,023 por 10 a la 23, cierro paréntesis, igual. Eso les va a dar 8,13 por 10 a la 25. Y lo dividimos en 22,4. Entonces, el resultado final es 3,63 por 10 a la 24. Moléculas de dióxido de carbono. ¿Se entiende, chicos? Así tienen que trabajar. Primero escriben los datos que tienen, establecen las relaciones que a ustedes les parezca pertinentes o más importantes o que les van a permitir resolver el problema, y continúan en este caso con la regla de 3 que les va a permitir llegar al resultado. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Y algo similar tienen que hacer con el apartado B, que es el del monóxido de nitrógeno, que eso se lo dejo para ustedes. Ahí van a practicar también nomenclatura. Sí, profe. Buenísimo. Entonces mañana lo que vamos a ver es continuar con la ecuación combinada de gases, la ecuación de estado. Vamos a ver ahí cómo influye el número de la cantidad de sustancia. Esto va a dejar de ser constante, sino que lo vamos a empezar a cambiar. Vamos a ver hacer cálculos de densidad, peso molecular, y vamos a ver problemas de ahí también de la cartilla para que practiquen. Así que bueno, si no tienen otra duda sobre esto que acabamos de ver, nos vemos Profe, directamente mañana. Sí. sobre el tema, sino, ¿cuándo sería el autoevaluativo? Quedaba por definirse, pero lo último que yo sé es que sería el 22. Igual bien. se le va a estar poniendo en el transcurso de la semana, en el campus virtual, abajo de todo, se les va a poner cuál es la fecha del autoevaluativo. Igual tranquilos que tienen toda esta semana, el viernes nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer un repaso de general y de todas las cosas que ustedes puedan dudar o que han quedado o que no han tenido tiempo de ver y que van a ver en esta semana, y recién el viernes van a salir dudas. Bueno, ese viernes lo vamos a dedicar a hablar sobre eso, hacer problemas, así se vayan lo más confiados posibles a salir ese autoevaluativo. Sí. Va a ser virtual, ¿no? Va a ser virtual, sí. Por ahora todo esto va a ser virtual, y cuando empiecen a cursar se está definiendo ahora qué va a ser virtual, qué va a ser presencial, y se está viendo si va a haber una modalidad híbrida también, así que estén atentos a toda la información que se ponga en el campus virtual. Seguramente las teorías van a seguir siendo virtual, porque son muchos los inscritos. Pero las prácticas es lo que se está por ver si va a ser presencial, híbrido. Bueno, estén atentos al campo, y como les digo, esta tarde van a encontrarse ahí subido la ejercitación de estos temas. Y obviamente va a haber problemas de gases que no van a poder hacer todavía, que van a necesitar la clase de mañana. Mañana vamos a terminar gases. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Podría volver a la página 18, por favor? ¿A cuál, perdón? ¿A cuál? A la página 18. La diapositiva está 18, donde está el problema, el ejemplo. Ahí lo comparto. Esto sería. Sí, profe, gracias. No, de nada, igual. Ya lo van a tener todos a la tarde subidos para que los puedan copiar y hacer, tranquilos. Y bueno, como les decía, tengan calculadora a mano, tengan cuidado con los paréntesis, los signos. Muchas veces es muy triste porque el procedimiento, el razonamiento está bien hecho, pero cuando meten la mano en la calculadora para sacar el valor final, que es el que por ahí la computadora calcula o usa para comparar con el resultado, sale como que está mal y el ejercicio les da como que está mal hecho. Así que practiquen eso también. Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, profe. Bueno, chicos.
Chao, profe. Gracias, Buen día. profe. Nos vemos mañana. No, nada. Chao, chao.